Muchas gracias, Francisco. Y ahora Gary Barker nos va a presentar reflexiones desde el estudio en el contexto de Brasil. La presentación está en inglés. Les pedimos disculpas por esta situación, pero ¿se acuerdan que les contamos que la persona que iba a viajar no pudo viajar? Entonces esto fue una presentación que quedó sin la traducción al castellano. Pero Gary maneja muy bien el tema y, como vieron, habla muy bien castellano, así que él nos va a presentar estos hallazgos. O si queremos en portugués. No, un porcional. Bueno. No esperaba 2 veces en la misma mañana, pero el colega Marcos Nascimento, que es director actual del Promundo, está con problemas de salud y como creo que ya han captado el mensaje que nosotros creemos que los hombres tienen que cuidar de su salud, entonces sí lo apoyamos en esa decisión. Siento empoderado de hablar sobre políticas públicas en Brasil después de pagar impuesto 15 años en Brasil, entonces siento que tengo derecho de reivindicar y cobrar y analizar. Y entonces si digo las políticas en Brasil, si digo mi Brasil, digamos, es por el hecho de hacer mi contribución a las cuentas del Estado, digamos. Me da el... Entonces somos varios coautores de ese análisis. No voy a presentar los datos de la encuesta, apenas algunas de las reflexiones del análisis de las políticas públicas con un enfoque de inclusión de hombres y masculinidades. Primero un poco el contexto, que creo que es necesario pensar, digamos, de Brasil antes de entrar en el contexto de esas políticas de masculinidades. Primero, reconocer Brasil como un país con grandes desigualdades sociales, que pasa por la cuestión étnica, por la cuestión de clase social, por la cuestión regional, por su gran territorio, diferencias regionales de un sur que tiene algunos índices casi parecidos con Europa y un nordeste que tiene algunos índices más parecidos con África, por ejemplo. Hay una gran fragilidad de las instituciones públicas. Hay grandes partes del territorio del país donde no se siente, digamos, la presencia del Estado. Es curioso, digamos, que las dos administraciones recién, en la época de Fernando Henrique Cardoso, tenía la frase del gobierno federal que era gobierno federal trabajando en todo Brasil, como si tenía alternativa de trabajar en todo Brasil, pero lo tenía como frase justamente porque se sabe que muchos ciudadanos del país no sienten una presencia del Estado en grandes partes del país. Con Lula la frase es un Brasil para todos. De nuevo la cuestión de exclusión y que muchas personas no se sienten protegidos, apoyados, respaldados por el país y por la nación, ¿no? Entonces creo que vale la pena mencionar. Hay también el contexto de una constitución bastante progresista, post-dictadura, que tiene varios mecanismos de participación de la ciudadanía en los temas de salud, derechos de la niñez, cuestión de la educación. También hay mecanismos de participación comunitaria y de ciudadano bastante fuerte. Hay también ejemplos de excelencia en políticas públicas. El Programa Nacional de SIDA ha sido ejemplo de prevención de SIDA mundialmente reconocido, primero país, digamos, en el sur del mundo, digamos, que ha ofrecido servicios para las personas soropositivas, 100% pagado por el Estado, ¿no? También la cuestión de derechos laborales, bastante avanzado, pero también déficits muy fuertes, por ejemplo, el sistema penitenciario, por ejemplo, que una superlotación, superpoblación, casos de tortura, poco mecanismo de fiscalización, también el sistema de salud con grandes vacíos y lagunas, ¿no? Hay un movimiento feminista bastante fuerte, uno de los activos históricamente fuertes en América Latina, y hay también otros movimientos sociales desde el movimiento Sin Tierra, el movimiento creciente de derechos del movimiento afro-brasileño y también la cuestión de derechos de diversidad sexual. Entonces creo que es un contexto necesario pensar, por ahí vamos con la cuestión de una reflexión de hombres y masculinidades. Bueno, voy a comentar unos 5 tópicos de políticas públicas: la cuestión de derechos y exclusión social, la cuestión de empleo, cuestión de paternidad, de salud y por último cuestión de violencia.
En el ámbito de derechos y exclusión social, de los 22 millones de brasileños que viven abajo de la línea de pobreza, 70% son de descendencia africana. En un país que más o menos, un poco más de 40% de la población tiene alguna descendencia africana, se ve como que la pobreza, digamos, es desproporcional con esa población. Si vemos las tasas de homicidio en Brasil, que depende del año, pero Brasil está siempre entre los campeones de tasas de homicidio en el mundo, a veces pelea con Colombia o con El Salvador, para quién es en primer lugar, pero Brasil de forma consistente en los últimos 10 años está siempre uno de los más altos. Tasa de homicidio es 12 veces más alto para los hombres que para las mujeres, y para hombres negros es 73% más alto todavía de que para los hombres, de forma promedio. El típico víctima de homicidio en Brasil es un hombre joven, negro, entre 18 y 24 años, con menos de 7 años de educación. O sea, estamos hablando no solamente de homicidio masculino, pero masculino pobre, descendencia africana, joven, poco escolarizado, ¿no? Entonces es importante cuando pensamos en hombres también, ¿cuáles hombres estamos hablando como vulnerables? Se proyecta que en Brasil hasta el año 2050 faltarán 6 millones de hombres. O sea, en el pirámide poblacional, por esas altas tasas de homicidio, seguido por accidente de tránsito en la población masculina, habrá 6 millones más mujeres que hombres. Hoy en día, en las edades 20 a 29 años, hay 200 mujeres más de que hombres en ese mismo rango de edad. Una colega feminista dice, bueno, se puede ver la inferioridad masculina en Brasil casi como una donación por la falta de los hombres que hay en Brasil. O sea que los hombres pueden tener amantes porque falta hombre en el pedazo. Fue lo que nos dijo un colega en Brasil. Bueno, prefiero verlo como una vulnerabilidad masculina de que verlo de esa forma. O sea, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo lo avanzamos? A pensar la cuestión de raza y etnia también habría que pensar la población indígena, y ahí se cae más la cuestión de suicidio. Las tasas de suicidio en Brasil siguen bastante con lo de Chile, o sea, 6 veces más hombres que mujeres, y más alto aún en la población indígena, donde está 3 a 20 veces más alto de que la tasa nacional, dependiendo del estado. Entonces, para dar una idea de esos temas. Bueno, la visibilidad de etnia, digamos, como tema, solamente se da en los últimos años, diría, en Brasil. La primera vez con el gobierno Lula hay un Ministerio de Integración Racial. La primera vez que hay políticas de acción afirmativa, particularmente la cuestión de cuotas universitarias, pensando en la población afrodescendiente. Primera vez que estamos debatiendo, digamos, a nivel nacional esa cuestión. Hay un programa dentro del Ministerio de Salud que mide las vulnerabilidades de salud de la población afrodescendiente, que también está a los pocos, digamos, intentando poner más visible esa vulnerabilidad. Y dentro de eso empieza a ver cómo que género cruza con la cuestión étnica. Pocas acciones todavía, una campaña por lo menos empieza, y algunos análisis. Esa campaña miró la cuestión de dónde tú guardas tu racismo. O sea, cuestionando, hay un cierto mito en Brasil que no existe racismo. Cuando mires fútbol, las comidas típicas, la samba, los modelos de belleza en el país, o sea, un cierto mito de falta de racismo, de un país mezclado en términos de raza, etcétera, pero, o sea, una provocación de ese gobierno de si hay racismo y dónde lo guardamos y cómo lo cuestionamos, ¿no? Entra también en derecho la cuestión de homofobia.